Y ya ninguno después de ese momento osaba preguntarle, o no se atrevía a preguntarle. Entonces, ya lo leímos la vez pasada y te das cuenta que esos versículos en sí ya para mí están re chulos. Buenas gentes, ¿cómo estamos? Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí, como prometí, quería tratar el versículo que hablamos ayer, y lo quiero tratar un poquito más a fondo, no hacerlo muy largo tampoco, sino algo un poquito ya cortico, ¿no? Pero tratar las partes importantes de una manera que la puedas comprender y te pueda dar otra, digamos, perspectiva, ¿no? Así como viste en el story, estoy tratando San Marcos 12, versículo 28 hasta el versículo 34. Y ahí estamos tratando la parte del gran mandamiento, o mejor dicho, el mandamiento más grande. ¿Cuál es el mandamiento más grande? No sé si te has preguntado, porque la Biblia en sí consiste de muchos mandamientos, de muchos estatutos, de muchas cosas que tienes que hacer, que no tienes que hacer y estas cosas, pero la pregunta muchas veces nosotros tenemos: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y esa pregunta la tuvo una persona que era un escriba en ese tiempo, y se la hizo directamente a Jesús en ese tiempo. Entonces eso es lo que vamos a tratar, y vamos a ver la narrativa de qué Jesús le dijo y cómo él reaccionó. Bien, bueno, ya la vez pasada nosotros leímos en sí estos versículos en el story, pero esa versión en sí era la Nueva Traducción Viviente, y yo en sí desde pequeño uso en realidad Reina Valera del año 1960, que muchas personas también la usan y ya están más acostumbradas con ella, ¿no? Quizás esa te sea más fácil quizás para entender, o la nueva traducción sea mejor para ti, no sé, pero esta vez usaremos esta. Bien, entonces comenzamos. Como ya dijimos, el título es el gran mandamiento, o el mandamiento más grande, perdón. El primer versículo dice: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, o mejor dicho, el mandamiento que está al principio, el mandamiento que está central, al lado de todos los otros mandamientos. Y el segundo es semejante. Es el primero: amarás a Dios con todo tu alma, con todo tu ser, con todo tu entendimiento. Y el segundo mandamiento es igual o semejante, parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, que solo hay un Dios y no hay otro fuera de él. Bueno, entonces sigue en el 33 y dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ya ninguno osaba preguntarle. Y ya ninguno después de ese momento osaba preguntarle, o no se atrevía a preguntarle. Entonces,
ya lo leímos la vez pasada y te das cuenta que esos versículos en sí ya para mí están re chulos, están muy bien, me encantó esa narrativa, me encantó que fue un escriba que habló con Jesús, me encantó que cómo Jesús habló con él, pero ahora quiero ver la parte en sí, por ejemplo, que esta parte que quizás tú te preguntarías como un escriba, pero ¿quién es un escriba en sí? ¿Qué hacía un escriba? Bueno, esa parte yo también me la preguntaba cuando era pequeño y la respuesta es esta, mira. ¿Quiénes eran los escribas? Desde la antigüedad, los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, o mejor dicho, que ellos escribían esta palabra que tienes aquí, o sea, la llevaban, la copiaban de aquí a un libro nuevo, a otro libro, a otro libro, a otro libro. O sea, que tenían como quien dice el trabajo de una librería, de las personas que hacen libros, ¿no? Que tienen que ver con el diseño del libro. Bueno, hoy en día hacemos diseño. Yo creo que en ese tiempo también tenían diseño y todas esas cosas, pero de otra manera. De todas maneras, estas personas copiaban letra por letra del libro a libro la palabra de Dios, y no solo la palabra de Dios, sino también, digamos, los edictos de los reyes. Un momento, deja acabar de leer esto y te digo qué más hacían. Bueno, entonces dice, desde la antigüedad los escribas han sido personas dedicadas a ser copistas, o copiaban letras, copiaban libros, copiaban todo lo que eran cosas de literatura. Ellos las guardaban, resguardaban todo lo que es la literatura, ya sea la Biblia, ya sea cualquier cosa que se escribía desde esos tiempos. Bueno, entonces, eran personajes cultos que escribían y llevaban el control de las leyes. Entonces, como ves, eran personajes cultos, ¿no? Y llevaban el control de las leyes. Para llevar el control de las leyes, tienes que primero escribirlas, 2, guardarlas, 3, conocerlas, y ver también que no se infrinjan las leyes por nadie y que no se cambien. También tenían asunto de impuestos, arquitectura y cálculos. Yo me imagino que lógicamente en cuanto a los impuestos, ellos tenían quizás un puesto así como digamos como un contador o sí, una persona administrativa, creo. En la parte de arquitectura quizás ellos llevaban ¿cómo se dice esto? ¿Cómo se dice eso en español? O sea, el conteo de los números, guardaban la sabiduría, las letras de las técnicas y todas esas cosas que se aprendían, no sé, de pueblo a pueblo, de cómo se hacen pilares, de cómo se hacen medidas y todas esas cosas. Ellos la escribían de rollo a rollo para que se guarde, porque cada pueblo en la antigüedad tenía su propia manera de hacer las cosas, ya sea hacer calles, ya sea hacer casas, ya sea hacer lo que sea. Por eso algunos, digamos, egipcios vivían de una manera, no sé, no vamos a coger todo, pero digamos, los griegos vivían de otra manera, los romanos vivían de otra manera, y cada uno de ellos tenía su manera arquitectónica, y cada uno de ellos tenían escribas, personas que escribían, claramente llevaban la cuenta de las cosas que pasaban, los edictos, las historias, bastante cosas en sí. Yo no me acuerdo todo, pero eran bastante cosas. Cada cosa que pasaba, o cada cosa que el rey hallaba que era importante, siempre se escribían, y se escribían en rollos de papiros.
y se guardaban para en el momento exacto que se necesitaban, ya sean leyes, ya sean sabiduría en cuanto, no sé, cuanto a economía, en cuanto a impuestos, en cuanto a cosas morales, en cuanto a cualquier cosa, o en cuanto a sucesos que hayan pasado. Entonces estaban en rollo y se necesitaban personas para que escriban esas cosas, y también no solo que las escriban, sino también que las conozcan al pie de la letra. Entonces esta persona era un escriba, y en ese tiempo los escribas no solo eran personas que hacían todo esto que te digo, sino que también enseñaban, o sea que eran maestros por tanto conocimiento que tenían de todo lo que escribían. ¿Comprende? De tanto libro que escribían y copiaban, ellos conocían muy bien la teoría. ¿Entiendes? Entonces, con esa persona fue que Jesús en sí se encontró, o ya está hablando, y esa persona es que le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque yo, en ese punto, es así que Jesús le está, perdón, que el escriba le está preguntando a Jesús, yo soy un escriba. Yo he vivido mi vida desde pequeña escribiendo la Biblia, escribiendo los impuestos, copiando, traduciendo, lo traduje al hebreo, lo traduje al arameo. Me conozco la Biblia de punta a punta, sé cada parte. Y viene delante de Jesús y le dice entonces, ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque yo sé que tú eres un maestro, yo sé que tú eres un rabí, yo sé que tú enseñas, pero yo sé también que yo también soy un maestro. O sea, yo quiero probarte a ti a ver si tú en sí sabes qué es lo más grande según lo que yo sé de la Biblia. O mejor dicho, en ese tiempo no era la Biblia en sí, era la Torá, o sí, en ese tiempo era la Torá, o los primeros libros de la Biblia, y los profetas y esas cosas, ellos la conocían muy bien. Entonces el fariseo viene delante de Dios diciéndole, pero yo conozco muy bien el testamento viejo, comprende, yo conozco muy bien la historia de Israel, yo conozco muy bien cada una de las cosas que Dios hizo con Moisés, que Dios hizo con Jacob, que Dios hizo con Abraham, que Dios hizo con cada uno de ellos. Yo sé muy bien cada una de las leyes que Dios nos dio, los estatutos, sé cada una de las cosas que Dios nos dijo que haga y las cosas que Dios nos dijo que no hagamos. Pero Jesús viene en su época, lógicamente, después de Abraham, después de todas esas personas. Y entonces este fariseo le dice, sí, pero antes de ti, se ha escrito todo esto, se ha escrito de Moisés, se ha escrito de Abraham, se ha escrito de Jacob, se ha escrito de David, se ha escrito de todos ellos, y los estatutos que Dios le dio a Josué, le dio a Moisés y a todos ellos, y yo me lo conozco muy bien. Comprende, yo trabajo en el templo, yo trabajo con los impuestos, yo trabajo con todo lo que es copiar y llevar la integridad en sí de las letras y la verdad de la Biblia. El escriba le hizo sus preguntas a Jesús en cuanto a cuál es el mandamiento más grande. Y ya le he dicho que es un escriba en sí, una persona que en sí ya hoy en día no creo que existan en sí personas con tanto cargo así, a no ser un asistente administrativo, ¿no? Sí, o algo parecido, porque es que tiene muchos cargos, tiene cargos arquitectónicos, de cálculos, impuestos, leyes, tiene bastantes cargos. Aunque lógicamente hoy en día también tenemos personas así. En el gobierno también hay tipo de personas así que llevan la ley, que son los juristas. Tenemos los accountants,
pero cada uno de ellos son aparte, ¿no? Ahora hay personas también que hacen muchas de esas cosas también combinadas, pero yo no creo que hay uno que hace arquitectonía y también al mismo tiempo jurista y al mismo tiempo, o sea, quizás una o dos o tres de ellas lo puede hacer, pero no todas de ellas al mismo tiempo. Entonces, de todas maneras, en ese tiempo un escriba hacía todo eso. Él, en otra palabra, él llevaba la cuenta y guardaba en sí todo lo que era literatura. Y veía para que nada en sí, digamos, la integridad de la literatura, del conocimiento, de las cosas que un pueblo poseía en ese tiempo, se perdiera o se dañara. Bien, ese es un escriba. En este caso, los escribas eran muy importantes para la Biblia y para la sabiduría de cada pueblo. Cada pueblo tenía su escriba, ya sea Egipto, ya sea cualquier uno de ellos tenía su escriba. Bien, entonces, seguimos. Sí, el término latín escriba y el hebreo sofer transmiten la idea de un secretario, como te decía, copista o escribano, y asimismo de una persona instruida intelectualmente. La labor de los escribas era considerada muy amplia e importante, y ellos eran vistos como maestros, lo que te decía. Bueno, entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál es el primer mandamiento? Bueno, lógicamente, cuando lo estaba leyendo, yo creo que ustedes lo oyeron, pero de todas maneras lo voy a repetir para que lo sepan claramente que ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento y el mandamiento más grande en la Biblia es simplemente amar a Dios con toda tu alma, mente, fuerza o mejor dicho, con todo tu ser. Ese es el primer mandamiento. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento? Pues Jesús mismo lo dice, el segundo mandamiento es semejante al primero, no más que es amar a tu prójimo. Ya cuando acabaste de amar a Dios, o ya sabes amar a Dios por medio de la manera como Él te ama a ti, siendo es un reflejo del amor que Él te ama, entonces tú lo amas a Él. Entonces amas a tu prójimo de la misma manera como te amas a ti mismo. ¿Entiendes? O sea que, en otra palabra, primero Dios te ama a ti, te enseña su amor, te muestra tu amor, te atrae, te enseña su misericordia, se te revela. ¿Entiende? Te deja ver claramente quién es Él y cuáles son las características de su carácter, cómo es Él. Y por medio de conocerlo, entonces tú sientes su amor, tú ves y es claro para ti el amor de Dios, cuán grande es ese amor. Ese amor te habilita a ti a amarlo por medio de lo que sientes, de lo que sabes que Él hizo por ti. ¿Entiendes? Entonces, una vez que amas a Dios de esa manera, tu amor por Él crece cada día más. Y ese amor, en la palabra de Dios, te dice, ámalo de tal manera que sea con toda tu mente, todo tu pensar, con todo tu conocimiento, con todo tu ser, con todo tu manera, ¿cómo se diría esto? Con toda tu existencia, con todos tus... está un poco difícil explicarlo. Que sea tu todo, ¿entiendes? Que digamos, que no sea, digamos, ay no, porque yo tengo que hablar con Dios en este momento, o a tal persona me ha dicho que hable con Dios en las mañanas o en las tardes, o que no, que 3 veces al día, o no, que una vez, o no, que 2, o no, que sea algo normal, que sea algo que tú lo sientas en cada hora. Que si tú quieres, por ejemplo, coger una rutina, así que voy a buscar a Dios en la noche, muy bien. Que si vas a buscar a Dios en la mañana, muy bien. O no, si la quieres buscar en la mañana, en la tarde, en la noche también, pues también. O si quieres hacerlo también, que
Bueno, normalmente tengo una rutina que sean 1 o 2 veces o 3 veces, pero fuera de la rutina, eso no importa. Yo busco a Dios hasta cuando estoy en el bus, hasta cuando estoy comiendo. ¿Entiendes? Porque la cuestión de hacer a Dios, ¿cómo es? Amar a Dios y buscar a Dios con todo tu ser, es en sí, es considerarlo en toda tu vida, en todo lo que haces, en todo lo que piensas. ¿Entiendes? No es solo en el momento que has puesto, bueno, voy a orar en la noche, ahora le voy a orar a Dios, voy a buscar a Dios. No, es cada hora, es en cada momento. Yo, por ejemplo, desde pequeño, en cada hora busco de Dios, hablo con Dios, pero no es evidente cuando hablo con Dios. ¿Por qué? Porque es algo entre yo y Dios. Yo puedo estar al lado tuyo y quizás esté hablando con Dios y tú ni sabes. ¿Entiendes? Estoy en un bus, estoy hablando con Dios, me viene un pensamiento, le pregunto a Dios algo y tú ni sabes. ¿Por qué? Porque es algo que para mí es automático, para mí es algo ya que es natural. Desde pequeño lo vengo haciendo y es algo muy normal. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que Dios te pide, que ames a Dios de una manera que lo consideres a toda hora, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Entiendes? Eso es lo que Dios te pide. Y una vez que tú lo ames a Dios de esa manera, entonces viene el segundo mandamiento y es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ahí viene la pregunta, porque si tú no te amas a ti mismo, si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes quién tú eres, entonces ¿cómo vas a amar a tu prójimo? ¿Entiendes? Lo que yo me he dado cuenta en la vida es que para tú amarte a ti mismo, tienes que conocerte a ti mismo. Y para conocerte a ti mismo, tienes que conocer a Dios. Ahora, quizás dirás, sí, yo he escuchado eso mucho de muchos cristianos y muchas personas. Yo estoy cansado ya de escuchar lo mismo. Bueno, bueno, muy bien. El punto es, déjame tratar de explicártelo, porque a mí no me gusta explicar la cosa superficial. Me gusta hablar de lo que yo sé, de lo que yo tengo experiencia de ello. Y te puedo decir que conociendo a Dios, lógicamente, Dios te va a hacer a conocerte a ti mismo. Te va a hacer, por ejemplo, a saber que estas cosas tuyas no están muy bien, estas cosas tuyas sí están bien, este eres tú. O sea, te va a enseñar tu valor, te va a enseñar quién eres, te va a enseñar que vale. Ya yo dije eso, ¿no? Sí, te va a enseñar, o sea, que vales, que puedes. Te va a enseñar muchas cosas en sí de ti. Y cuando vayas aprendiendo cada una de esas cosas, cada día te vas a enamorar más de ti, de quién eres como criatura, o sea, como creación, como persona, quizás tu color, quizás tus ojos, tu cabello, tu estatura, cada una de esas cosas, y cada día te vas a enamorar más de ti, ¿entiendes? No es que te vas a volver así súper idólatra de ti mismo, lógicamente que no, pero vas a enamorarte, a tener amor de lo que Dios creó. Comprende, a conocerte como Dios te creó, a conocer y saber quién eres tú como creación. Y aparte de eso, es lo que hablan mucho los cristianos, que esa es la parte única muchas veces que ellos quieren hablar, pero son dos partes, sí, es la parte de la creación y la parte espiritual. Entonces Él te va a enseñar también quién eres y el valor que tienes por medio de Cristo, por medio de ser salvo, si es que eres salvo, si es que crees en Dios, si es que te has arrepentido, ¿entiendes? Entonces es algo completo, tiene dos partes, no es solo la parte espiritual, sino también la parte física, la parte en cuanto a creación. Tú eres una persona que Dios creó, tú eres de tal color, tú eres de tal quizás, bueno, yo no digo raza en sí, son etnias, porque raza solo es una, la raza humana, ¿entiendes? La raza que Dios creó. Entonces, cada persona se tiene que valorar, cada persona tiene que saber